¿Se ve? Ahí la prendí, pero no sé si se ve. No. Bueno, te escucho, Karen. Si, por ejemplo, profe, el comprometido llega a su límite y tenemos más operaciones para registrar, ¿las seguimos registrando o ponemos una llamada aparte y marcamos la insuficiencia? Eh, si no tienen presupuesto y no están en un ejercicio de compensaciones de partida, es una insuficiencia en la información. Y si están en el ejercicio de compensaciones, tienen que compensar con 2 y 3 se compensan entre sí con algún acto administrativo, como recuerdan la profesora, la contadora Valeria Rossi la semana pasada, el martes pasado, con algún acto administrativo que es un decreto o un instrumento legal de la autoridad, de la máxima autoridad del organismo. ¿Sí? Pero si es un ejercicio que no es compensaciones, es una insuficiencia en la información, porque vos no podés ejecutar un presupuesto que no tenés. ¿Sí? Claro, yo preguntaba más que nada el ejercicio 11 es de los últimos ahora que nos pasaron, que Sí, tenía autorizado 330.000 y el comprometido ya arrancaba en 570. está Y bien. ahí ya se seguían registrando, más que nada por eso era la duda. No, es un error. Eso es un error en el ejercicio. Profe, con respecto también a la duda de mi compañera, yo recién entro, no escuché la pregunta en sí, pero también iba mi duda a ese ejercicio. En ese caso, donde ya lo comprometido sea mayor al crédito autorizado o lo devengado mayor a lo comprometido, ¿se siguen registrando las distintas operaciones y se lo marca como inconsistencia o directamente las operaciones no se registran en el cuadro? Eh, en mi caso, ustedes que son mis alumnos, marcan directamente una inconsistencia y no se siguen registrando. Ah, ok. Porque después había también otro ejercicio que si bien la situación inicial era coherente, después había una operación donde ya si nosotros comprometíamos esa operación se pasaba del crédito autorizado. Eso ya directamente se marca como inconsistencia y no se registra. No se registra. Ah, ok. Gracias, profe. Porque en la realidad no podés seguir registrando si no tenés crédito. ¿Sí? Ah, buenísimo, profe, Y gracias. si no tenés comprometido, porque también eso es lo que ustedes ven en la ley de administración financiera, si no tenés comprometido no podés devengar. Entonces, con esas aclaraciones ya es suficiente. Y la pauta que a mí me da es que ustedes están haciendo un análisis del ejercicio y de las consignas y de las operaciones. Es posible que se le presenten ese tipo de ejercicio para saber si lo están haciendo, desarrollando el ejercicio mediante un análisis de las operaciones o están haciendo en forma automática. Gracias, profe. Y otra pregunta. En el caso de que nosotros diga que se paga, digamos, con la orden de pago, se perfecciona, pero lo de vengado sea menor al monto que nosotros tenemos que pagar. Nosotros ahí pagamos por el monto, o sea, con lo que tenemos de vengado o directamente también la inconsistencia. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, pero eso no puede pasar porque vos no vas a tener excepto que venga de un ejercicio anterior, que sea una orden de pago de deuda al tesoro, por ejemplo, pero vos significa que una deuda al tesoro que vos estés pagando, o sea, una orden de pago que se haya ejecutado el presupuesto en el ejercicio anterior, entonces vos sí podés pagar porque no forma parte del devengamiento de este ejercicio, sino formó parte ya del devengamiento del ejercicio anterior. Ahí sí podés pagar, pero eh, si estamos hablando de un ejercicio, del ejercicio presente, no podés pagar algo que no tenés, es decir, vos no podés hacer un pago de una orden de pago que no existe. No vas a pagar alguna documentación que no tengas, siempre se paga con una documentación, con un documento respaldatorio y el documento que respalda el pago es la orden de pago. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí, no sé si terminé de entender o no sé si yo me expliqué o hice bien mi pregunta. Sí, mi pregunta iba a que en el cuadro nosotros teníamos, no me acuerdo el número exacto, pero teníamos devengado 4 millones y pagado 3 millones. Y te decía que perfeccionaba una orden de pago por 1,5 millones. O sea, el pago se iba a ir a 4,5 millones, pero el devengado quedaba en 4 millones. Ahí, o sea, eso, yo no es que hago el pago por 1 millón o directamente esa operación no se registra. O sea, hago un pago por menos o directamente la operación no se registra. No, no entiendo tu pregunta. Vos tenías un pago. ¿Cuánto es la Claro, ejecución? no me acuerdo qué ejercicio era, pero era que se perfeccionaba una orden de pago por 1,5 millones de pesos. Pero ya en la columna de vengado tenía 4 millones y en la columna de pagado 3 millones sería. Y si yo pagaba ese 1,5 millones, la columna de pagado se me iba a 4,5 millones y la de vengado me quedaban 4 millones. Pero ¿sabés lo que significa el perfeccionamiento? ¿Y no es cuando se paga? No. El ¿No? Ah, ok. perfeccionamiento es cuando, en el caso de una comisión bancaria, por ejemplo, o de una operación de crédito, de crédito en cabeza de tercero que hace el Estado, donde eh, tenés un débito automático en la cuenta corriente. Vamos a suponer, se dan los casos, por ejemplo, de las comisiones bancarias, donde el banco debita las comisiones bancarias sin que exista una orden de pago previa. Entonces, al cierre del mes, lo que hace el director de administración del servicio administrativo, emite una orden de pago de perfeccionamiento del pago. Hace comprometido, devengado y pagado por el monto de la comisión, pero no envía ningún lote al banco, ni emite ningún cheque, ni hace ninguna transferencia, ni no se hace un lote de pago electrónico porque ya está pagado eso. Solamente imputa a la contabilidad el gasto en concepto de comisiones bancarias. Eso significa el perfeccionamiento. En realidad se utiliza la palabra adecuada y correcta en la contabilidad es la regularización de las comisiones bancarias. También sucede con las operaciones de crédito público que la nación retiene de oficio en la coparticipación federal de impuestos, por ejemplo. O sea, el gobernador del Chaco firma un convenio con el Ministerio de Hacienda de la Nación y dice que va a tomar una operación de crédito público con el BID, por ejemplo, y que los créditos van a ser descontados de la coparticipación federal de impuestos. Entonces, directamente el Banco Central, antes de hacer la acreditación de la coparticipación a Chaco, paga esa obligación en cabeza de la provincia. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando recibimos el monto diario de coparticipación para la registración de la coparticipación de ese día, no es, por ejemplo, 10.500 millones como estaba previsto, recibí solamente 10.000 millones, 500 millones era el pago de esta operación de crédito público. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo ahí? Yo tengo que ingresar los 10 millones o los 10.000 millones 500. Hola, ¿están? Hola. Hola, profe, sí estamos, yo me perdí un poco. Sí, yo también, profe. Vamos a suponer que en el día de hoy corresponde acreditar en concepto de coparticipación a la provincia del Chaco 10.500.000, ¿sí? Pero previamente el gobernador firmó un convenio con la nación donde autoriza a que descuente de la transferencia de coparticipación el día de hoy 500 en concepto de un préstamo que le entregaron a la provincia. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿cuánto es el monto que debe ingresar a la contabilidad el día de hoy? 10 ¿10 millones millones o 500, 10 profe. millones 500? 10 millones 500. 10 millones 500. Entonces,
Como yo no voy a ver un crédito en la cuenta bancaria por los 10.500.000, sino solamente por 10, porque eso es el cash, lo que entró, yo voy a registrar 10 millones eh, efectivo que ingresaron y los 500 tengo que perfeccionar, se llaman. Voy a realizar una operación de perfeccionamiento. Voy a hacer una orden de pago de ingreso por esos 500 que debí recibir, pero a su vez que ya pagué la deuda pública y emite una orden de pago de egreso por la amortización y de los intereses y vamos a suponer que eran intereses y amortización de esa operación de crédito público. Me explico, en ese caso se utiliza la palabra perfeccionamiento, es decir, yo imputo a la contabilidad una operación eh, que no pasó por por el banco en forma efectiva, por decirte. Les cuento un ejemplo ahora. La provincia del Chaco recibió un anticipo de coparticipación en marzo de 80.000 millones de pesos. El 20 de abril, no el 20, sino el 14 más o menos de abril, el gobernador firma un convenio con la Nación donde les dicen que le va a anticipar 214 millones de coparticipación. Y dice, la Nación le dice, sí, te voy a anticipar, pero ya te voy a descontar 80.000 del anticipo que te di en marzo. Pero toda esa novedad nos enteramos el día que recibimos, que íbamos a recibir supuestamente los 214 millones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ese día? Tenemos que registrar el ingreso a los 214 y registrar la devolución de ese anticipo de los 80. La devolución de los anticipos y la recepción de los 80.000 millones por la devolución del anticipo, todo eso es perfeccionamiento de una operación, porque la ley de administración financiera dice que vos no podés efectuar imputaciones compensando créditos y gastos en una misma operación, sino los créditos se registran por un lado y los gastos se registran por otro lado. Pero bueno, todo esto es un ejemplo para invitarlos a pensar desde ese lugar. De todos modos, en el parcial ustedes me preguntan si hay una duda que yo les voy a aclarar. O sea, eso no se preocupen. ¿Alguna Gracias, otra profe. pregunta? Sí, hablando justamente un poco del mismo tema, creo, en el ejercicio 10 a mí me quedó duda con la operación 8 porque esa es la que se considera que no existe saldo suficiente para pagarla, pero resolviendo no me quedó claro por qué, si es porque la pagás antes de devengar, y eso es lo que causó la incompatibilidad. Ay, no entiendo la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, en el ejercicio 10 en Sí, la consigna 8 se paga un anticipo, sí. y ese anticipo estarías pagándolo antes de devengarlo. Y yo quiero saber si esa es la razón por la que no se considera, que se considera un... No, lo que pasa con los anticipos es que el anticipo es para que se efectúe un gasto en el futuro. Entonces, no se imputa la contabilidad porque eso es una cuestión financiera en la instancia de la entrega del anticipo. Entonces, sale un formulario del sistema donde se explica que hasta que no se rinda ese anticipo, no se va a imputar la contabilidad. El día que ustedes habrán visto algunos ejercicios donde se le entrega un anticipo de 1.800 pesos para la compra de una cerradura, puede ser que la cerradura salió más, salió menos, ¿sí? O salió igual. Si la cerradura salió más, el servicio administrativo le tiene que reintegrar al empleado la diferencia. Y si salió menos, al momento de la rendición, eh, tiene que devolver la persona que recibió el anticipo para la compra de la cerradura. ¿Me explico? Y la imputación en la contabilidad recién se hace al momento de la rendición de cuenta cuando estamos en presencia de un anticipo. Profe, ¿puedo hacer una aclaración? ¿Sí? Eh, no, para que
por ahí les sirvo a mis compañeros porque, bueno, alguno también tuvo esta pregunta. El ejemplo del anticipo, en este caso estamos hablando solamente de gasto. En el ejemplo anterior teníamos recurso y gasto, por eso digamos que de alguna manera ellos lo ven como una compensación al anticipo. Ah, pero no, nunca se compensan gastos Claro, y recursos y gastos, nunca, porque la ley te lo prohíbe. Los claro, ingresos se sí, registran sí, por un lado y los egresos se contabilizan por otro lado. Y cuando estamos hablando de anticipo, no estamos hablando de en la etapa de la contabilidad, de la imputación contable, de la ejecución del presupuesto. No estamos hablando ni de un compromiso ni de un devengado. Solamente estamos en la etapa del pagado, que es una cuestión financiera. El compromiso y el devengamiento se hace en el momento de la rendición. gracias, profe. Profe. Profe, una Sí, consulta. Eh, en ese caso, el 8 que dijo mi compañero que solo se hacía el anticipo, pero no hacía la rendición, por lo tanto no se procede ni al compromiso de vengamiento ni pago, ahí nosotros tendríamos que hacer una reserva interna o no. el pago sí lo hace porque recibe la persona. Vos tenés que registrar en el pagado, en la consigna del ejercicio tenés que ir directamente al registrar el pago, a la última columna, porque el anticipo lo recibió. Los otros van rayita, rayita, rayita y colocas en el pagado por el 1800. Ah, eso no sabía, profe. No, igual es por 15.000. Este dice, Bueno, se sí, entrega el sí, sí, 15. sí. Igual estoy dando un ejemplo del ejercicio. Ah, ok. Ah, entonces si hace el anticipo pero no hace la rendición, se genera el pago por el monto del anticipo y cuando se Exacto, haga la rendición se hace el compromiso y el devengamiento. exactamente. Y qué harías, por ejemplo, si recibiste un monto mayor y la Y rendición es ahí, menor para registrar? Si vos tenías un anticipo por 15.000 y gastaste solamente 14.000 y comprometo y devengo por lo que se gastó, digamos. y el pago, Y depende si te devuelven o no. ¿Se reintegra más, profe? sí, le estaba preguntando a la compañera, tiene que Ah, exponer el negativo por los 1.000, chicos, ¿sí? En la columna Hay del que pagado poner el negativo. se expone el negativo por los 1.000 y te tienen que quedar 14.000 en comprometido, 14.000 en devengado y 14.000 en el pagado. Ah, dale, pero eso no sabía. ¿Y ahí Sí. cómo iría, profe, esos 1.000 en negativo? ¿Le ponemos en otro renglón abajo? En el renglón de abajo, porque seguramente va a ser otra operación. Vamos a suponer que en la operación número 4 se le da el anticipo. En la operación número 9 le va a decir rindió el anticipo. Ustedes registran el compromiso, el devengamiento y el pagado, ahí solamente por el monto real. O sea, ahí va a ser o 14.000 o 13.000 o 18.000, o sea, por el monto que sea y poner en el negativo la diferencia porque los otros ya registraron. Siempre se va a tratar del mismo concepto, ¿no? O es un servicio o es un consumo y cuando ustedes suman, les va, no vas a volver a cargar porque si recuerdan, si en la operación número 4 se le da el anticipo, ¿dónde van a ir directamente? Dijimos recién, vamos a la columna del pagado, ¿sí? ¿Me explico? A registrar el No, profe, anticipo. no estoy entendiendo. Porque si yo tengo un anticipo, no registramos, ponemos solamente donde están las cuentas, digamos, ahí ponemos, aclaramos que hubo un anticipo. Que hubo un anticipo y pones en la columna del pagado el pagado por el monto del anticipo. Se le entrega el anticipo, entonces vos tenés que registrar operación número 4 en un renglón. Vamos a suponer que era para la compra de un bien de consumo, por ejemplo, hojas de librería, por decirte, ¿sí? Que se le da el anticipo. Entonces, es un bien de consumo. En tu cuadro de ejecución del gasto del consumo, vos que vas a tener comprometido, devengado y pagado. Si es la operación número 4, vas a poner operación número 4 y vas a la columna del pagado por los 15.000. Vamos a suponer que en la operación número 9 dice
fulanita Karen rinde el anticipo. Entonces vas a ir a registrar el comprometido, el devengado, y si es distinto el pagado, vas a poner el monto en más, porque tenés que pagarle si salió más, y el menos, si salió menos, ¿sí? Para que a vos te cuadre la operación y te coincida el devengado, el pagado, el comprometido, el devengado y el pagado. ¿Sí? Tenés que ajustar en la columna del pagado por el monto real que te salió el gasto. ¿Me explico? Sí, profe, ahora le entendí. Pasa que en todos los ejercicios que habíamos hecho, creo que nunca registramos como pagado, siempre se ponía como una reserva interna, Claro. pero no ingresaba dentro del cuadro, por eso estamos todos medio perdidos. Bueno, Sí, en todas las soluciones, en también todas las pueden, soluciones está chicos, como reserva interna. chicos, si esto es lo que yo les estoy diciendo, es lo que sucede en la realidad. Si ustedes quieren hacerlo como reserva interna y pagarlo recién y registrar con la rendición, no hay ningún problema, no va a estar mal el ejercicio. Lo va a hacer en la operación número 9 con la rendición de cuenta. No está mal. ¿Está? Ah, bien, profe, sí, ahí se entendió. Porque el cuadrito, la invitación es al análisis del ejercicio. El cuadrito que ustedes tienen dice bienes de consumo, ¿sí? Y no importa, es una suma, si está arriba o si está abajo, ¿sí? Si ustedes tienen la operación número 4, tienen 15.000, tienen solamente pagado en el 15.000, después cuando van a la operación número 9, que es la rendición de ese anticipo, vamos a suponer, ¿sí? ¿Dónde van a poner la columna de comprometido y pagado por 15.000? Ya habían registrado 15.000 allá, entonces cuando suman no les va a afectar. ¿Me explico? Y si Sí. no, registran todo junto con la rendición en la operación de número 9. ¿Está? Profe, tengo otra pregunta con respecto a esto, lo anticipo. Si yo hago la registración, así como usted dice, por ejemplo, en la operación 9 cuando eh, Ujú, rinde cuenta, digamos, y yo le había dado un anticipo de 15.000 pesos, yo no registro ese anticipo, lo hago como ujú. reserva interna y después en la operación 9 hago el comprometido, el devengado y el pagado, pero en realidad lo que yo compré en vez de salirme 15.000, me salió 14.000. Yo en las tres columnas pongo 14.000 directamente, ¿no? Exactamente, por eso yo les digo Ok. que, que es mejor registrar antes, porque en este caso que te sobra los 1.000, ¿en qué momento imputás en la contabilidad la devolución? Pasa que como yo no lo registraba en el cuadro, yo lo ponía como reserva interna, ahí también iba mi pregunta, ¿qué se hace con esa reserva que se hacía? Que al final yo pagué menos. Por eso, vos tenés que devolver esos 1.000 pesos y no te queda registrado en ningún lado. Por eso yo le estoy contando que en la realidad se hace así. Salen los 15.000 pesos y si la rendición después es por 14.000, se pone 1.000 en negativo en la columna del pagado. Entonces ahí te queda 14.000 pesos. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Pero hagan como estuvieron practicando y como se les dio el ejercicio en la cátedra. O sea, Claro, yo por no eso, les voy a dar, no les voy a dar que está mal el ejercicio si lo hacen de esa manera, chicos. ¿Sí? Porque ustedes son alumnos de quinto año. Estamos hablando de una suma y una resta. O sea, se supone que ustedes saben sumar y restar en esta época. En la contabilidad le tiene que quedar registrado por 14.000 en los tres conceptos, en el comprometido, vengado y pagado, en un solo renglón o le tiene que quedar en dos renglones. En un principio, por el monto del anticipo y en un renglón posterior por la rendición del anticipo. ¿Está? Sí, sí, profe. profe, gracias. ¿Qué otra consulta tienen? Si hay, profe, una licitación, Sí. ¿eso no registramos nada? Las licitaciones públicas solamente es una reserva interna, no hay registración porque, como habíamos visto y como vieron en la teoría, para que exista una medida de afectación presupuestaria, tiene que existir cuáles son los documentos que tienen que estar para que exista una afectación presupuestaria. Habíamos dicho una orden de compra en el comprometido o la sumaria de, si es por ejemplo el inciso 1 sueldo, la minuta contable.
En el devengado tiene que estar la orden de pago y la recepción de la mercadería. Y en el número 3, que es el pagado, tiene que existir el pago, la orden de pagar. ¿Sí? Entonces, si en una licitación no se dan esas tres cosas, ¿por qué van a registrar? ¿Sí? Es una cuestión de análisis. ¿Otra consulta? Profe, una pregunta. ¿Y en el caso de las becas, por ejemplo, que muchas veces no teníamos la orden de compra? Y las becas es como sueldo. En el sueldo tampoco tenés una orden de compra, sino lo que tenés es una liquidación en la beca. Cuando se trata de la beca, se registra el comprometido, el devengado y el pagado en el mismo momento, porque es casi como el inciso 1, es sueldo. Profe, yo tengo otra pregunta, pero de otro Puede tema ser son. beca o ayuda social o ayuda económica, también tiene por ahí. Puede ser que en el parcial le pongan ayuda social o ayuda económica, y eso es beca. Y se registran las tres etapas en el mismo momento. Obvio que puede decir, se liquida la beca. Si se liquida, no se paga. Se liquida y se paga, tiene que decir, entonces pone comprometido, devengado y pagado. Puede ser que en la consigna diga, se liquidan las becas, o se liquida una ayuda económica, o se liquida una ayuda social, y no vayan a registrar el comprometido, el devengado y el pagado, porque no le estás diciendo que paga, sino solamente que liquida y le queda como deuda. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Sí, escucho, no sé, Sí, yo tengo otra duda, profe. Paula. Pero de otro tema, sobre el SAC. Hay un ejercicio que nosotros teníamos un aumento, estábamos en diciembre y teníamos un aumento de los haberes retroactivo de octubre y noviembre. Sí. Y nosotros, bueno, en el cuadro de retribución del cargo hacemos el incremento en la columna de compromiso, pero después en el SAC, que el renglón de incremento solamente se hace por el incremento de diciembre o también se pone, pues yo lo había puesto de los 3 meses, pero después la solución está solamente por diciembre el incremento en el SAC. Puede Eso ser se un hace error, solamente, puede ser un error ahí, pero el SAC es el mejor sueldo dividido 2, ¿sí? sí, sí, por eso Tenés que tomar el sueldo de diciembre y dividirlo por 2. sí, no, eso sí, eso yo hice bien. Mi pregunta iba al renglón de incremento. Sí, Yo había agarrado el importe del incremento de retribución del cargo, lo dividí por 2 y eso puse en incremento de SAC. sí. Pero después de la solución solamente hace por incremento el SAC, el de diciembre, digamos, el Y incremento de puede lo ser que que sería esté mal, diciembre. puede ser que esté mal o que se haya tomado otro ejercicio o algo. Puede ser que ese Profe, tenga un error. entonces, si yo tengo, o sea, mi cuadro de retribución del cargo, yo divido tanto el incremento como la liquidación de diciembre, divido 2. Pero vamos a suponer que si solamente tenés un solo concepto, si no tenés que tomar la retribución del cargo, adicionales complementarios y no sé qué más, tenés que sumar todo eso y dividirlo por 2, claro, y eso es el SAC. Ok, Pero gracias, si vos profe. tenés que sacar solamente el incremento que vas a hacer ahí, tenés que restarle al SAC anterior que habías pagado. ¿Cómo sabes si la pregunta, vamos a suponer que la consigna es del incremento al SAC, porque puede ser que ese haya sido el ejercicio de parcial ahí, que le pregunten, ¿cuál es el incremento del SAC? Ahí sí vas a tener que Ujú. sacar. ¿Está? Claro, o sea, no estoy terminando de entender, profe, voy de vuelta. O sea, yo tenía que hacer, se incrementaba el sueldo, por lo tanto yo tenía que volver a comprometer y ese compromiso retroactivo, o sea, octubre, noviembre y diciembre me daba 425.000 pesos. Entonces yo en la columna de compromiso puse el incremento de 425.000 pesos. Pero después yo voy al cuadro de SAC y por lo menos lo que yo vi de la solución, porque yo lo hice mal a eso, no lo hace por ese 425.000 pesos. No es Por un eso, o error. sea, ok. Sí, es un error. Profe, Entonces yo debería esto, tomar esos 425 dividido 2 y eso también lo pongo como incremento en el SAC, porque eso es Claro, donde yo no... no vas a poner los 425, vas a No, no, ponerlo no, al SAC solamente. claro, o sea, 425 dividido 2. Es el incremento del SAC, exacto. Ah, Solamente el incremento del SAC, porque no sí, sí, es, incremento, incremento. no, tu incremento va a ser el 425 dividido 2 Ujú. menos
el sueldo anterior dividido 2, o sea, vos vas a tener que restar el SAC anterior porque solamente te está pidiendo el incremento, no te está pidiendo el SAC completo. El SAC completo es 425 dividido 2, pero vos de ese dividido 2 que te da, ¿sí? Tenés que sacar solamente el incremento. ¿Me explico? Ujú. Sí, ahora sí. Gracias, Profe, profe. disculpe, yo ahí había entendido, porque también había hecho mal, que lo que es incremento retroactivo en el SAC no va a ir los 3 meses de retroactivo, va a ir ¿No? solamente el incremento de un mes, por eso es lo que dice mi Claro, compañera. y Ahí claro. el incremento de los 3 meses tendríamos que hacer dividido 3 para que nos dé por un mes, que un solo mes es el SAC, y ahí dividirlo por 2. O sea, no va a ir el incremento de 3 meses anteriores porque el SAC se paga un solo mes, si no tengo mal entendido. El SAC se paga en dos oportunidades. Se paga en el mes, en el sueldo, en el año se paga en julio y se paga en diciembre. Es el mejor sueldo de enero a junio y es el mejor sueldo de eh, julio a diciembre. Ustedes tienen que Claro, sí. sacar el sueldo, liquidar el sueldo de diciembre para sacar el SAC. Y si le preguntan el incremento del SAC, va a ser la diferencia entre el SAC anterior y el SAC actualizado, vendría a ser. ¿Me explico? O sea, es muy sencillo. Nada más que se están enredando. Profe, Sí. yo tengo una consulta capaz un poco reiterativa. Eh, en un parcial acá estoy viendo en el 2023, hay un ítem que dice se liquida y se paga becas por 1,5 millones, 1,500,000. Y Ujú. viendo las soluciones, el crédito autorizado es 5 millones, el compromiso 4 millones, el devengado 3 millones y el pagado 1 millón. Yo entiendo que se paga becas y el único comprobante es orden de pago 1.630, pero no sé por qué en la solución aparece 1.500.000 en compromiso, devengamiento y pagado también, en los tres ítems. Sí, porque te Y está diciendo que ese es el monto que paga. Entonces tienes que comprometer de vengar y pagar porque es una operación nueva, claro, pero independiente de lo que el crédito sucedió antes. autorizado es 5 millones y el compromiso 4 millones. No Y no sé, importa, porque es una operación nueva. ¿Vos me estás diciendo que te está faltando? claro, tengo crédito autorizado. Sí, Mi compromiso es mayor a mi crédito autorizado. por eso te digo, vos tenés más comprometido que crédito autorizado ya en una operación previa a la consigna que te dice. No, previa no. Sería el planteamiento de 5 millones de autorizado, 4 de compromiso y después la siguiente operación es la beca esta, Y bueno, pero que eso es compromete. anterior. Vos estás en el mes de diciembre. ¿En qué mes estás haciendo la operación? Sí, siempre. Entonces, eso sucedió antes. En este caso, cuando a vos te dan la consigna y te dicen, se pagó beca en el mes de diciembre, vos tenés que comprometer por 1.500.000, tenés que devengar Venga. por 1.500.000 y tenés que pagar por 1.500.000. Vos no te importa lo que pasó antes, porque no Ok, tenés la consigna ni los datos de lo que pasó antes. ok. Perfecto. Gracias. Profe, ¿Escucho? yo tengo una duda, por ejemplo, si hay en una operación de compra de bienes de consumo, por ejemplo, hay un descuento. Por ejemplo, se compromete 10.000 pesos y bueno, por pronto pago le hacen un descuento de 10% y termina pagando 9.000 pesos. En la columna de devengamiento están esos 9.000 pesos y en la columna de comprometido está los 10.000 pesos. ¿Qué pasan con esos 1.000 que no se pagaron, digamos, por el descuento? ¿No Tenés pasa que nada? poner negativo, los 1.000 en comprometido, 1.000 en devengado y 1.000 en negativo. Negativo se puede poner en negativo nada más. Exactamente, exactamente, porque vos tenés que reflejar la contabilidad real siempre. Ok, gracias.
Profe, una pregunta. Respecto a las contribuciones patronales, hay en un examen que aparece que las contribuciones patronales son del 20% de forma estimada y dice que es sobre sueldo y SAC y solo calcula sobre el SAC, sobre el sueldo, perdón. ¿No deberíamos tener en cuenta también el SAC, la contribución patronal? Las contribuciones patronales es una retención del sueldo. Cuando vos haces la liquidación del SAC, tiene retenciones también. No entiendo tu pregunta. Exacto. Es que a eso voy. En el ejercicio Ah, pero puede no ser que no tenía. te lo den, no te lo dan porque es un ejercicio de práctica. O sea, hacen de cuenta como si fuese que no hay retenciones, que no hay retenciones. Porque también con ese criterio te tienen que retener obra social, fondo de alta complejidad, fondo de salud pública, seguros de vida, que son todas las retenciones que hacen al cargo. Pero como es un ejercicio de práctica en el aula, solamente se dan la retribución del cargo. Ok, Cuando, ok, pero cuando vos liquidás SAC, también el sueldo anual complementario tiene retenciones en conceptos de aporte de obra social, seguro y los otros conceptos que hacen al cargo. exacto, pero podría ponerlo en la partida 116 de contribuciones patronales. Vos Y, podrías ponerlo, pero si solamente si en la consigna te lo dicen, si la consigna no te dice, no pones nada. O sea, tienen que hacer ustedes tienen que respetar la consigna, ¿sí? el tema de profe fue que o sea, en el enunciado dice, o sea, que se pagan contribuciones patronales sobre el SAC también, pero en la solución no aparece. Por eso quiero saber y Ah, y es un al, error. Es un al error. momento del parcial para Es saber un si error, ponerlo o es un no. error de la consigna. Es un error de la consigna. Es un Casi error. todo lo que practicamos entonces venía con errores. Y siempre viene con error porque cuando es un parcial, como es un parcial que no es una situación real, sino que es un ejercicio que se hace con datos de la realidad, puede siempre que falte algo o que sobre algo, porque te vuelvo a repetir, el sueldo, la liquidación del sueldo, vos siempre liquidás retribución del cargo, horas extra, por ejemplo, incompatibilidad, registrás mayor función, registrás dedicación, un montón de conceptos en la realidad. Y después las retenciones, los aportes personales y patronales tenés sobre ese total bruto, ¿sí? Que te queda el líquido. En el parcial, para un ejercicio de parcial, se toman algunos de esos conceptos, no todos los conceptos. Entonces, por ahí es que sucede que hay un error. Igual no me tiren el muerto a mí que yo no hago los parciales. Hola. No, pero ahora nos da miedo porque todo lo que practicábamos y creíamos que estaba bien está mal. Chicos, pregunten en el parcial, pregunten y se les aclara. Esas cuestiones se aclararon en el parcial, ¿sí? Si ustedes me preguntan, yo les voy a aclarar o la profesora que está les va a aclarar. Profe, Sí. con respecto a lo de las modificaciones presupuestarias, em, en la clase pasada con la profesora Guerrero, en el planteo decía, por ejemplo, que solamente los gastos del inciso uno no podía compensar otros gastos, que los gastos corrientes no podía compensar gastos de capital, y bueno, yo quería saber si como que esas restricciones así pueden estar en el parcial o puede haber otras más, digamos. Sí, 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 sí. Claro que puede estar. Le pueden poner para que compensen gastos corrientes con gastos de capital, le van a poner.
Le pueden poner y ustedes pueden decir que no corresponde, ¿sí? Porque para eso es el parcial, para saber si tienen la distinción. Ah, bien. En eso consiste el parcial. No, sí, pero capaz para no estudiar tan cerrado, decir, bueno, estas restricciones como que van a ser las únicas, como que no No, se puede no, presentar otra. es justamente, se le explica para que en el parcial tengan la distinción. Un parcial, una evaluación significa eso, o sea, evaluar los conocimientos adquiridos en el periodo. Entonces, si se le puede dar una consigna diciendo que compensen gasto de capital con gasto corriente con gasto de capital, y eso no pueden hacerlo. En realidad, en un principio no se puede hacer. Si tienen una autorización, lo pueden hacer. Y bueno, en ese caso, si se diera, yo Tienen tendría que que preguntar, aclararlo. Ah, tienen bueno, que preguntar, tienen que preguntar. porque capaz, o por lo menos yo pensaría, bueno, de última no lo compenso y lo aclaro que no se compensa porque no se puede y entonces no compensaría en el ejercicio, pero bueno, está bien. En ese día sí Por se presta. ejemplo, si vos no querés hacer la consulta y querés escribir, no se puede, la consigna número 2 de compensación no se puede realizar porque, eh, según la normativa vigente, no se puede compensar gastos de corriente con gastos de capital, ya está bien. O sea, ya hay una aclaración. Bien, está bien, gracias. Bueno, si no tienen otra pregunta, Profe, buenas tardes. sí. En el molito, bueno, en el examen que pasó hoy a la mañana está el grupo, en el libre, había personal permanente y personal temporario. Mm, Y solo decía que en diciembre se contrataba personal temporario por 3 meses y después que el personal temporario fijaba una retribución mensual por 300.000. ujú. En la solución de que usted envió, tipo, hace el compromiso, el de vengado y el pagado también hacía. Y yo no había tomado pagado porque no me aclaraba. ¿Por cuántos meses? ¿Por cuántos meses qué? Yo tomé un ¿Cuántos solo mes meses? porque ahí ya cerraba el ejercicio, era en diciembre. Por eso, ¿por cuántos meses entonces? Uno. Por un mes. Ajá. Porque recuerden que uno de los principios del presupuesto de la anualidad, Ujú, eso por ejemplo fue tomado a propósito. Dice, ujú. por 3 meses se contrata en diciembre, tenés que liquidar solamente un mes, el mes de Sí. diciembre. Los otros 2 meses se liquidarán en enero y febrero con la Sí, sí. disponibilidad de caja y banco y el presupuesto vigente en el año siguiente. Mi duda era por el pago, porque si el enunciado no decía nada de que se pagaba y justamente la retribución del cargo de los permanentes tenía que se liquidaba el último día del mes, pero no, ese sí se pagaba, se liquidaba y se pagaba el último día. Decía que el personal temporario se pagaba y que, que el personal de planta se pagaba al año siguiente, una cosa así, ¿puede ser? Ahí le digo, le leo, exactamente. El del permanente dice que se liquida y se paga el último día del mes. Y el Ajá. temporario no dice nada. Yo no sé si en esos casos tomar el mismo caso que lo de los permanentes o no, digamos, Y en la solución está que se paga. en la solución hasta que se paga. Y sí, se entiende que corre la misma suerte Ah, ok. que el personal de planta. Si no me aclara nada, entonces le tomo como que corre la misma Exacto. suerte. Exacto. Sí. Está. Gracias. Si no se pregunta. No están vedadas las preguntas en el parcial, ¿eh? Bueno, bueno. Pero Si ya no, quedé con la duda del SAC. si no entienden algo, tienen que preguntar. Si no entienden la consigna, tienen que preguntar. Ok. Yo quedé nomás con la duda del SAC, profe. Ese no entendí bien el tema. Pero es por el El, tema de los retroactivos. Es porque se hacía un incremento en diciembre y tenía retroactivos a noviembre y octubre. En ajá. diciembre yo voy a liquidar el incremento y el retroactivo de noviembre y diciembre. Pero ese día en la charla la profe Guerrero dijo que para el SAC yo solo debo tomar el sueldo de diciembre y el incremento que le corresponde solamente a diciembre. No sé si me sigue hasta ahí. Y porque sí, porque el sueldo de diciembre es el mejor sueldo.
Claro, pero solo tomo el sueldo de diciembre, digamos, y el incremento correspondiente a diciembre, no los retroactivos de noviembre y octubre. Y no, porque Ah, pero por eso te digo, pero yo lo que le explicaba a tu compañera hoy es que si vos querés sacar el incremento real, yo creo que igual ella le estaba queriendo preguntar esto que le estaba diciendo yo y no, Sí, no le profe, entendió, eso te digo. estaba diciendo. bueno, es tener que sacar solamente el incremento de diciembre, porque Ahí está. conceptualmente, Claro, sí. bueno, vas a tomar el incremento de noviembre, el incremento de octubre, el incremento de noviembre, el incremento de diciembre, porque no, solamente tenés que tomar el mejor sueldo, que va a ser el último sueldo, que es el de diciembre, pero vamos a suponer, pero yo esto, la verdad que no se me ocurrió, pero en algún parcial se puede poner Ujú. que vamos a suponer que una persona subroga un cargo, que tenga un cargo inferior y que subrogue una dirección, por ejemplo, y su sueldo va a ser, y que subrogó el mes de noviembre. Su mejor sueldo no va a ser el mes de diciembre, sino va a ser el mes de noviembre. Entonces el aguinaldo va a haber que liquidarle por el mes de noviembre, vamos a suponer. Estoy diciendo una realidad, pero que por ahí no se les ocurre a los profes cuando hacen los parciales. ¿Sí? No es el mejor sueldo el de diciembre, sino el de noviembre, porque tuvo una subrogancia, que es No, el sí, mayor sueldo. ¿Sí? sí, 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 se entiende. Nada más que hoy dio a entender, digamos, como que había que tomar la parte de diciembre y los retroactivos y eso era como que no me cerraban la lógica, digamos, porque eso para... No, 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 no. Si vos querés comparar con el aguinaldo anterior, con el que pagaste en julio, haces el sueldo de diciembre dividido 2 y vas a ver tu incremento que pagaste en julio el aguinaldo y lo que tenés ahora. Ahí tenés una Ah, diferencia. El incremento que va a estar dado por la sumatoria seguramente de los 3 meses de aumento que tuvo. ahí está. Ahora sí, qué Eso es clarito. lo que le explicaba a tu compañera. Sí, sí. Gracias, profe. Si alguien tiene otra consulta y si no, me van haciendo por el teléfono cuando necesiten, si están estudiando. Bueno, si ya no quedan preguntas así de la parte del, de lo que entra, me gustaría preguntar algunas preguntas técnicas. ¿Se sabe cuánto dura el parcial? Desde las 15 hasta las 18. No, ya parece que- Y Profe, una va, pregunta. Sí, te escucho. No, no, espera que termine. iba a preguntar si la teoría y la práctica están juntas en el parcial o si son dos hojas Son separadas. 20 minutos, 20 o 30 minutos, depende del profe de teoría. 20 o 30 minutos de teoría primero, se retira la hoja de teoría y después se empieza el práctico. Así que en mi caso, yo, a medida que van terminando la teoría, ya le voy entregando el práctico para que vayan trabajando más rápido. Algunos profesores, o no sé si por ahí hay una orden distinta, hasta que todos no terminan de hacer la teoría, no pueden arrancar el práctico. Así Ok. que En ambos tenemos el clasificador, profe. para el práctico, para hacer el ejercicio práctico. Por eso primero se hace la teoría, cuando se termina la teoría, se comienza con el práctico. La teoría es a desarrollar, choice, algo, ¿cómo tiene idea, profe? No sé, eso tienen que hablar con el profe de teoría, puede ser para desarrollar, puede ser choice, puede ser todo. Otra cosa es que los celulares no van a poder tener, van a tener que dejar los celulares adelante. Ok. Esa es una orden de la facultad porque creo que hubo problema en otras cátedras donde estaban desarrollando los ejercicios con celulares. ¿Qué otra Profe, cosa una más, pregunta. chicos? Res- Sí. Respecto a, yo he tenido un inconveniente con la compra de ladrillos y que Ujú. nosotros en su momento lo pusimos en el inciso 2. Y yo quería saber, porque muchas veces la consigna suele ser bastante escueta y no aclara más, ¿cómo hacemos? O sea, podemos justificar y ponemos que dada la cantidad que compra, porque esa vez decía que eran creo que 200 ladrillos, igual iba al inciso 2 y según yo era como
Yo lo hubiera puesto en el inciso 4, capaz por la cantidad, pero Bueno, yo también, los ladrillos no es un bien de consumo, los ladrillos se utiliza para construcción, entonces van en el inciso 4, pero la solución estaba en el inciso 2. exacto, exacto. Bueno, Porque pero decía, vuelvo o a sea, se repetir, ve que este es un ejercicio, es una instancia de práctica en el aula. Entonces, lo importante acá es que ustedes distingan entre bienes de consumo y bienes de capital, ¿sí? Eso es lo importante. Más allá de si es ladrillo o si es compra de papel, por ejemplo. La idea es que ustedes distingan. Puede ser que hay un error, porque también tiene que ver el contexto, es decir, bienes de consumo no es un bien de consumo el ladrillo. Ladrillo es un bien de capital. Seguramente que es para la contribución, para la construcción de una vivienda, para la construcción de una escuela, para la construcción de un hospital. Entonces yo registraría en el inciso 4. Y puede ser un error ahí de la consigna del parcial. Karen, ¿me querés alguna pregunta? No, profe, creo que estoy. Estaba peleando con la cámara, no sabía por qué no andaba. Ah, bueno, está bien. ¿Alguien más? No, profe, le consultamos por WhatsApp nomás en el grupo. Cualquier duda, bueno, sí, me consultan por WhatsApp en el grupo o por privado o me mandan un audio o lo que sea. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Genial, profe, muchas gracias. Nos vemos a las 14:30, traten de estar. Dale. Gracias, Bueno, profe. profe. súper. Chao, chao. Gracias, profe.